Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Este es nuevamente su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está para continuar esta serie hermosa titulada Principios del Reino. Hoy vamos a continuar con el tema titulado Principios Constitucionales. Vamos a usar mucho la Constitución hoy, así que usted va a pausarlo mucho cuando lo esté viendo el video o va a tener que escribir bastante, porque todo va a ser basado en principios que tiene la Constitución para nosotros hoy día vivir. Así que vamos a implorar y a pedir la presencia del gobernador del reino para continuar en esta hora. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, gracias Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Oh Padre, ahora bendícenos, acompáñanos y permite que la presencia de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos, como les decía, hoy vamos a referirnos bastante a la Constitución del Reino, que es la palabra de Dios, o la Biblia, como muchos le llaman. Recuerden que si nosotros deseamos comprender los principios bajo los cuales opera una nación o un reino, tenemos que examinar su constitución. La constitución es el reflejo de lo que la nación o el gobierno expresa para sus ciudadanos. La búsqueda de la justicia es el principio operativo fundamental para los ciudadanos del reino de Dios. Nosotros tuvimos 2 videos hablando acerca del poder de la justicia, así que basada en esa justicia, ¿cuáles son los principios constitucionales que tiene la palabra de Dios para nosotros? No hay mejor manera de aprender cómo llevar a cabo esa búsqueda que consultando y siguiendo la Constitución del Reino, que es la Biblia. Vamos a examinar algunos de los principios constitucionales que nos van a ayudar a comprender, a aplicar y a ejercer la justicia que ya hemos estudiado. Ok, comencemos. Bien, lo primero es Proverbios capítulo 11, versículo 4, nos dice: de nada sirven riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. Interesante, mis queridos. La pregunta es, ¿quieres tú entonces tener larga vida? Entonces vive por la justicia, no vivas por la riqueza. La búsqueda de la justicia puede traer riqueza de una manera u otra, pero esto como un resultado, un subproducto. La justicia es su propia recompensa. Vivir por la justicia te va a librar de la muerte. Te va a librar de la muerte de tu negocio, te va a librar de la muerte de tu matrimonio, te va a librar de la muerte de tus inversiones, te va a librar de la muerte de tus finanzas, la muerte de tu salud. Si sigues la justicia, estás alineado con Dios y Él es quien te va a librar. Este es uno de los principios constitucionales bien hermosos. Segundo principio constitucional, Proverbios capítulo 11, versículo 5. La justicia del justo le allana el camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Sin culpa significa aquí una vida limpia, que está por encima de cualquier reproche. Te detienes cuando la luz del semáforo está roja, si eres un buen ciudadano. O sea, cuando tú vas corriendo en tu carro y la luz cambia de amarillo a roja, tú te detienes. Eres honesto cuando haces un trato con alguien. Incluso cuando nadie sabría si lo hicieras o no, aún así, eres honesto. Bueno, buscas obedecer a Dios cada minuto, cada día. La justicia despejará el camino delante de ti para que nada se interponga entre ti y la vida plena y abundante que Dios te va a dar por permanecer en la justicia de Dios. Si la justicia es su propia recompensa, entonces la maldad es su propia maldición. Los malvados pueden parecer prosperar por un tiempo, dice la palabra de Dios, pero eventualmente su propia maldad los va a destruir.
Así que este segundo principio constitucional es también muy importante para nosotros. Tercero, Proverbios 11:6, la rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. Oh, mis queridos, quiere decir entonces que la justicia es la verdadera libertad. Libertad de vivir como Dios quiere que lo seas, feliz, saludable, abundante, próspero, dueño de las circunstancias, no que las circunstancias sean dueño de ti. La injusticia es la esclavitud que te va a encadenar a sus deseos y a sus deseos más bajos, pero la justicia te va a librar. Muy bien, próximo principio constitucional, Proverbios capítulo 12, versículo 28, dice la palabra de Dios: en la senda de la justicia está la vida, en su sendero no hay muerte. Amigo y hermano que me escucha, cuando estás alineado con Dios, o sea, cuando tú estás posicionado con Él, no vas a morir. Oh, yo sé que muchos van a decir, ¿cómo tú vas a decir eso, Ray? Escúcheme bien, la justicia te hace de una forma que tú no le tienes miedo a la muerte para disfrutar del reino y sus beneficios para siempre. Escucha esto, si la palabra de Dios nos dice que el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá eternamente, tú vives una vida entonces sin tenerle temor a la muerte, porque morir en Cristo es ganancia. ¿Me entienden? ¿Me siguen lo que digo? Por eso cuando mi madre murió, cuando mi padre murió, yo lo vi como ganancia. Ellos murieron en Cristo, creyendo en Cristo. Entonces nos vemos luego. Están más seguros que yo, porque están descansando en el Señor. Por eso, mis queridos, cuando tú vives bajo la justicia, tú tienes la seguridad, estando vivos, de que la muerte no es lo último y no le vas a temer a la muerte. Y por eso, como ya crees en eso, antes de que pase, tú vives como una persona que no va a morir, porque si muere, vivirás eternamente. Es tremendo, es glorioso vivir bajo los principios constitucionales del reino de Dios. Proverbios 13:6 nos dice: la justicia guarda al de perfecto camino, pero la impiedad trastornará al pecador. ¡Wow! O sea, la alineación con Dios y su palabra nos va a colocar bajo su protección. Eso es lo que está diciendo aquí. Tú quieres que Dios te proteja, pues alíñate con Él, bajo la justicia de Él. Vivir con integridad te dará una buena reputación que te mantendrá en buena posición cuando te ataquen aquellas personas inescrupulosas. Sin embargo, un hombre malvado eventualmente será deshecho por su propia maldad, pero aquellos que deciden vivir bajo la justicia, perfecto camino, Dios los va a proteger y Dios los va a cuidar. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 8 nos dice: más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Palabras sabias. Prefiero estar bien con Dios que estar bien con el mundo. De hecho, Santiago 4:4 nos dice que el ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. El mundo en su conjunto se opone a Dios y a todo lo que Él representa. Es por eso que el mundo necesita que se le hable del reino de Dios. Mis queridos, la prioridad número 1, repito nuevamente, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y precisamente estamos hablando de esa justicia del reino. Sé satisfecho y fiel con lo poco que puedes tener ahora, porque si eres justo, Dios va a agregar más y más y más. La ganancia injusta es un callejón sin salida. Nunca te tires por ese camino. Es mejor tener poco, pero con justicia,
que obtener muchas ganancias. Injusto, un principio constitucional bien poderoso. Proverbios capítulo 14, versículo 34 nos dice: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. ¡Wow! Aquí sí pudiéramos quedarnos bastante tiempo. ¿Saben por qué, hermanos? Se necesita gente justa para crear una nación justa y diligencia de su parte para mantener a una nación siendo justa. ¿Qué quiero decir con esto? Cada ley promulgada y cada proyecto de ley aprobado debe medirse y debe alinearse con el estándar de la palabra de Dios. De lo contrario, va a resultar en injusticia. Sí, yo sé lo que ustedes están pensando. Vivimos en una nación donde la parte civil, la parte religiosa, vamos a decirlo así, está separada. Ahora escuchen esto, mis queridos. La palabra de Dios nos dice que la justicia enaltece a una nación. Es importante que nosotros veamos que esto sucede en todo el mundo, particularmente en el occidente históricamente cristiano. ¿De qué manera? Cada ley que está desalineada, o una acción tal vez que está en un nivel nacional, que conlleva a la nación estar más lejos del camino de Dios, esa nación cae en desgracia, cae en disensión, desilusión, desintegración y finalmente en disolución. Ninguno de nosotros como ciudadanos del reino puede permitirse el lujo de estar satisfechos simplemente con nuestra propia justicia privada. No, debemos estar alertas, vigilantes, comprometidos e incluso militantes para presionar por la justicia divina a un nivel corporativo y a un nivel nacional. De lo contrario, nosotros vamos a correr el riesgo de derribar el juicio de Dios sobre nuestras naciones. Tú y yo estamos aquí en esta nación porque tenemos que impactar la sociedad, tenemos que impactar esta nación con la justicia de Dios. No es algo que, en la iglesia solamente, en mi familia, no, mis queridos, esto no es cuestión de religión. Es que si tú perteneces al gobierno de Dios, como ciudadano del reino, tienes que impactar donde quiera que tú vivas. Es un principio constitucional poderoso y tremendo. Proverbios capítulo 15, versículo 9. Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Note que el Señor detesta el camino de los impíos, de los malvados. Dios ama a las personas malvadas. Escúcheme bien. Dios no dice aquí que aborrece a los malvados. No. Dios aborrece el camino que ellos eligen tomar. Pero Él ama a los malvados. Pero odia sus malos caminos. Él quiere cambiar sus corazones para que busquen la justicia en lugar de la maldad. Recuerden, todos nosotros en algún momento fuimos malvados también ante los ojos de aquel que hasta que fuimos transformados por la sangre de Cristo, nos pusimos de pie con Dios y entonces nos convertimos en ciudadanos del reino. Recordemos aquel versículo que nos dice: fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero en un momento estuvimos también en las tinieblas y muchas veces, aún estando en la luz, nosotros nos dejamos llevar nuevamente para llevarnos y caernos a las tinieblas y otra vez nos levantamos. Mis queridos, Dios no solo ama a los justos, sino que ama a los que quieren hacer lo correcto. Independientemente de tu condición, Dios te ama. Él moverá el cielo y la tierra para ayudar a un honesto buscador de justicia a encontrarlo. Y yo le pido al Señor que yo sea uno de ellos, que tú seas uno de ellos, donde Dios pueda derramar todo su poder
para que nosotros podamos vivir en justicia para gloria de su nombre. Salmos capítulo 18, versículo 20 al 24, aquí esto sí es sabroso, mis queridos, esto es poderoso. Déjame tomar un poquito de agua. Esta es sin duda una de las mejores descripciones que la Biblia tiene de lo que se llama justicia práctica, la justicia tal como se vive día a día. Dice Salmo 18, 20 al 24, Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos, porque he guardado los caminos de Yahvé, no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí, no me he quitado de encima sus estatutos. He sido para con él irreprensible, me he guardado de cometer iniquidad. Yahvé ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Mis queridos, David, futuro rey de Israel, describe aquí la vida justa como una vida de obediencia a la palabra de Dios y a sus caminos. Una vida de obediencia. La justicia trae recompensa y el vínculo entre los dos se llama obediencia. La recompensa es lo que se agrega. Nosotros los dominicanos decimos la ñapa, lo que está de más allí. No es algo para lo que trabajamos, se nos da. Si somos justos, se nos agregan todas estas cosas. Recibimos nuestra recompensa, tanto en esta vida como en la vida venidera. Y se los voy a dejar de tarea para que lo sigan estudiando, porque este principio constitucional es sabroso, mis queridos. Próximo, Salmo 23, versículos del 1 al 3, una porción muy conocida del Salmo del Pastor. Jehová es mi pastor, nada me falta. El versículo aquí, en muchas versiones de la Biblia dice nada me faltará, como si fuera algo futuro. El verbo aquí está ya conjugado, presente, nada me falta. Porque cuando tienes a Dios y Jehová es tu pastor, nada te falta ahora. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar, no me hará, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. No me va a conducir, no me conduce ahora. Restaura ahora mi alma. Ahora Él me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Por qué nos cuida el Señor, mis queridos? ¿Por qué? Porque nos da de su justicia. Porque Él nos da pastos verdes, aguas tranquilas. Porque Él restaura nuestra alma y nos guía por caminos de justicia, por el bien de su nombre, por el bien de su reputación. Él nos está diciendo, haz lo correcto, por favor, haz lo correcto, para que pueda proteger mi nombre, hazlo bien, para que pueda cuidarte y demostrar que soy un rey bueno, benevolente. No me llames Señor y luego no hagas lo que yo te digo. Porque cuando llamamos a Cristo Señor, estamos diciendo que somos de Él, le pertenecemos a Él y hacemos lo que Él dice. Mis queridos, permitámosle mostrar al Rey, a un mundo que vivimos como ciudadanos del reino, que el Señor nos va a traer paz, prosperidad, abundancia y nos va a traer seguridad. Alabado sea su nombre. Salmos 35, versículo 24, dice, júzgame conforme a tu justicia, oh Jehová Dios mío, y no se alegre en ellos a costa mía. La palabra vindicar aquí significa entregar, vengar, justificar, defender, librarse de cualquier acusación o culpa. La justicia nos prepara para que el Señor nos defienda de todas las acusaciones
y ataques que no son justificados. Pero ¿quién nos va a defender? Dios. Tú no tienes que defenderte, deja que Dios te defienda. No importa lo que tú estés pasando ahora mismo en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, en cualquier lugar. No importa la presión que pueda tener para comprometer tu integridad, honor o principios. Si antes fallaste, pero ahora estás en el camino de Dios, olvídate de lo que pasó en el pasado. Simplemente mantente alineado con Dios y Él te defenderá. Hay personas que van a seguir atacando, van a seguir hablando de lo que tú hiciste en el pasado, del error que yo cometí en el pasado. Déjaselo al Señor. Alíñate con Dios y Él te va a defender. Puedes sentir que todo el mundo va a conspirar en contra tuya. No te preocupes por eso. Incluso si eres la única persona allí que eres justa, Dios te va a vindicar. Pase lo que pase, Dios dice, daré la respuesta. Voy a hacer esto yo mismo. Solo permanece justo. Mantente alineado con mi gobierno y déjamelo a mí y yo voy a hacer lo que sea necesario. Proverbios 21:21. Otro principio maravilloso, constitucional. El que va tras la justicia y la misericordia halla la vida, prosperidad y honra. Subrayen bien este versículo, hermanos. El mundo persigue la prosperidad, la buena vida, pero rara vez la encuentra. Los ciudadanos del reino, sin embargo, deben perseguir la justicia. El que va tras ¿qué? La justicia y la misericordia, miren lo que va a hallar: vida, prosperidad y honra. Nunca debemos perseguir la prosperidad. En el reino de Dios no existe tal cosa como un evangelio de la prosperidad. Eso no existe en el reino de Dios. La prosperidad es un resultado, es un producto de la vida justa. Vive rectamente. ¿Y qué va a pasar? Cuando buscas la justicia, Dios te va a dar prosperidad, vida y honra. Tú no tienes que buscar prosperidad, porque al hacer esto dejas de buscar la justicia. Quiere decir que si encuentras prosperidad, no es porque Dios te la dio. Mucho cuidado, mis queridos. Encontrarás honor a los ojos de Dios y de los hombres. No tendrás que perseguir todas estas cosas para conseguirlas, porque Dios la tiene en la mano. Todas estas cosas la encontrarás simplemente al poner toda tu energía en una sola cosa: la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Alabado sea el Señor. Isaías capítulo 9, versículo 7, otro principio constitucional. Este versículo se refiere a Cristo, quien vino a restaurar al hombre a su relación con el reino de Dios. Este es el reino que durará para siempre y se caracterizará por la justicia y la rectitud. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová Sebaot hará esto. Alabado y glorificado sea su nombre. Isaías 11:4 nos dice: sino que juzgará con justicia ¿a quiénes? A los pobres, y arbitrará con equidad, con justicia a los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este versículo dice que la pobreza resuelve la pobreza. Si un hombre pobre se vuelve justo, como lo está diciendo aquí, y se alinea con el reino, su pobreza desaparecerá. Recuerden que el concepto pobreza no se mide por dinero, se mide por las ideas que tú tienes en tu mente. Juzgar significa dar derechos. En otra palabra, la pobreza es realmente el resultado de la disposición. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La justicia es la solución a la pobreza.
Eso significa que la injusticia es la causa de la pobreza. ¿Sí? Sin embargo, permítanme apresurarme a agregar que a menudo en la injusticia de quienes oprimen y se aprovechan de los pobres, lo que ayuda a perpetuar es la misma pobreza. Ahora, la injusticia nos afecta no solo a nosotros, sino también a todos los que están dentro de nuestra esfera de influencia, incluso bajo las condiciones opresivas. Sin embargo, hermanos, la mentalidad transformada de un ciudadano del reino que es pobre y puede manifestar en circunstancias extremas, modificadas, lo que dice el gobierno divino, el rey va a cuidar de esa persona sin importar dónde se encuentre o cuál sea su condición. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Isaías 32:1, he aquí para justicia reinará un rey y sus príncipes presidirán en juicio. Todo líder político de otro tipo debe tomar este versículo bien en serio. La alineación con el gobierno del cielo es la clave del éxito en cualquier país. No importa donde tú estés, para que un rey reine en justicia, debe estar alineado con el gobierno del cielo. Esa es la forma en que va a prosperar cualquier nación. Todos los jueces deben juzgar todo de acuerdo con la palabra de Dios. Si no es así, hay injusticia. Todas nuestras morales, políticas, valores deben alinearse a las leyes de Dios. De lo contrario, la nación será injusta y estará en el camino hacia el desastre. En cada nación hoy existe la necesidad imperiosa de que ciudadanos del reino participen activamente en la arena política, ya sea de una forma no solamente votante, como candidatos, sino también como titulares en cargos. Sí, mis queridos, todas las naciones, esta nación necesita de más ciudadanos del reino que estén allí alzando la voz del rey, anunciando lo que el rey quiere que digamos. Es la única manera que va a prevalecer la justicia en esta nación. Isaías capítulo 32, versículo 17, con esto casi voy terminando. Ahí está, mis queridos. El efecto de la justicia será ¿qué? La paz. Una nación quiere buscar la paz, tiene que aplicar la justicia de Dios. El resultado de la justicia será la calma y seguridad perpetuas. Cuando eres justo, enarbolas la bandera de la justicia. Cuando eres justo, mantienes a flote la compañía para la cual tú trabajas. Cuando tú eres justo, mantienes tu hogar en paz. Cuando eres justo, traes paz a una empresa porque tú estás allí. Es por eso que la Biblia dice que mientras José estuvo con el faraón, Egipto fue prosperado. Mientras Daniel estaba con Nabucodonosor, el país prosperó. Mientras todos los ciudadanos del reino que encontramos en la Constitución se mantuvieron en sus naciones fieles a Dios, esas naciones fueron prosperadas. Cuando tú estés en el lugar que estés, fiel a Dios, ese lugar va a prosperar porque simplemente tú estás allí. No hagas nunca de tu influencia sobre donde estás, porque la paz, la tranquilidad y la confianza Dios la va a traer. Qué interesante, mis queridos. ¿No te gustaría que esto fuera la norma de tu vida? La tranquilidad significa que estás tranquilo en cualquier tormenta y nadie va a entender por qué, pero tú lo vas a entender y Dios también. La tranquilidad significa que tú estás en una posición de control total
en medio de una crisis, porque conoces el gobierno de justicia que solamente trae paz. ¡Wow! El cielo está por encima de todo gobierno terrenal. La tranquilidad significa que no comienzas a hablar en voz alta cuando todos los demás lo hacen. La gente se pone hiperactiva, preocupada, frustrada, pero tú manifiestas calma. ¿Por qué? Porque tú no estás bajo el gobierno de ellos, tú estás bajo otro gobierno. La confianza significa que tú tienes plena seguridad en el gobierno de Dios. Confías en que tu gobierno te cuidará. ¿Quién puede decir esto, mis queridos, en cualquier otro gobierno de la tierra? Nadie. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cualquier cosa que sirva a Cristo de esta manera, al obedecer las leyes y los principios de justicia, recibirá la aprobación de Dios y del hombre. Nadie te atacará por hacerlo bien, pero si te atacan es porque no entienden estos principios. Este mundo está enfermo, corrupto, plagado de pecado. La vida justa es un misterio para mucha gente. Incluso sospechan cuando tú actúas de esta forma. Es por eso que siempre debemos tener cuidado de vivir en posición vertical, con honor, honestidad, integridad, para que nadie tenga excusa para atacarnos o difamarnos en el nombre de nuestro Rey, glorioso Salvador. Vive con rectitud, alegría, llenan tus días, a pesar de lo que ocurre a tu alrededor. El gozo del Señor no está sujeto a los caminos del mundo, ni a los caprichos y las circunstancias, porque se origina en otro lugar. El reino de Dios opera sobre la justicia. La justicia es el cetro del trono de Dios, nos alinea con Él. Mis queridos, la justicia garantiza que recibimos todos los derechos que nos pertenecen según la ley del reino, y sus resultados son tesoros que el mundo anhela. ¿Cuáles son esos tesoros? La paz, la tranquilidad, la confianza y una alegría indescriptible. Yo te quiero pedir en esta hora, ¿quieres tú vivir bajo estos principios constitucionales donde tú puedas tener paz, tranquilidad, confianza y una alegría que la gente no va a entender, aunque se desplomen los cielos? Te mantienes en paz porque tú sabes a qué gobierno pertenece. ¿Quieres pedirle eso a nuestro Dios? Que todos estos principios constitucionales sean una realidad en tu vida hoy. Ora conmigo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la constitución del reino. Permítenos, oh Dios, que cada uno de estos principios constitucionales que hemos leído pueda ser una realidad en nuestras vidas. Si nosotros hemos cometido errores, Señor, perdónanos. Nosotros seguiremos tal vez cometiendo errores porque no somos perfectos, pero ayúdanos a entender que tú eres un Rey justo, un Rey de paz, un Rey de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, un Rey de misericordia infinita. Ayuda a cada persona que nos está escuchando que entienda que el gobierno del Rey divino es el mejor gobierno a cual podamos ser ciudadanos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra y gracias porque estas cosas las podemos tener ahora y tener acceso a ellas. La pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.